Vamos a ver primero la fase de la independencia del siglo XIX, la fase oligárquica y la fase populista. Esas tres fases van a ser identificadas en esta charla. Si se acuerdan ustedes lo que decía Perry Anderson, básicamente estamos hablando que los cambios en las formas del Estado dependen de las clases, de las articulaciones de clase, de las coaliciones de clase, de las relaciones de fuerza entre las clases. En segundo lugar, la segunda dimensión tiene que ver con la institucionalidad, es decir, estamos hablando sobre temas fiscales, estamos hablando sobre las relaciones que existen con el ejército, el tema de la burocracia, el tema de la presencia en el territorio, ¿no es cierto? Todos esos elementos son institucionales y tienen que ver con la presencia del Estado en la sociedad. Y en tercer lugar, los fenómenos culturales, es decir, los temas de identidad, los temas de hegemonía, los temas de legitimidad. García Linera los articula en este concepto de lo que significa la armazón de las fuerzas sociales, es decir, depende de las relaciones de fuerza para dónde se orientan las políticas públicas. Este es un elemento central de lo que significa la generación de propuestas y proyectos y políticas de parte del Estado. Primero, relaciones de fuerza. Segundo, el sistema institucional, normas, reglas, instituciones, ¿no es cierto?, donde está la burocracia y donde está el ejército. Y en tercer lugar, la cuestión de las creencias que tiene la gente y en ese sentido la legitimidad que logran. Estos tres elementos serían los que nos permitan a nosotros orientarnos en el análisis sobre América Latina. Es muy importante tomar en cuenta el origen y por eso mi reflexión básicamente con Miguel Ángel Centeno, ustedes pueden ver un video que les voy a recomendar. Miguel Ángel Centeno tiene un planteamiento que plantea que las particularidades de los estados latinoamericanos no se da como en el caso de Europa a través de procesos bélicos, etcétera, sino que tienen otras características y otras particularidades. En primer lugar, ¿no es cierto?, surgen los estados en independencia, pero ya tienen un esquema, un patrón de división territorial que es la que el propio imperio español nos ha dado. Es decir, son estados que ya existen de alguna manera y lo que se dividen son partículas de estado, ¿no es cierto?, en cada territorio, ¿no es cierto?, pero todavía no se ha constituido algo que en Europa tuvieron primero, que son las naciones. Es decir, no hay una nación, digamos así, francesa o una nación. No, aquí los estados se erigen a través de las élites y las naciones son absolutamente ajenas a ese estado. Están ahí los indígenas, están ahí los pueblos afroamericanos, ¿no es cierto? En algunos casos vienen migrantes, en otros casos son sectores medios, pero en general no existe una sociedad cohesionada a través de un proceso nacional. Los patriotas sí tienen una visión nacional, pero el conjunto de la sociedad no lo tiene. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, un Estado tiene que adaptarse a una diversidad territorial, a una diversidad étnica muy compleja, y en ese sentido se constituye de una manera frágil, porque no tiene una adhesión social, una estructura social que le cohesione. En ese sentido también el Estado no domina el territorio, el Estado está en la capital, pero el conjunto de las provincias y de los pueblos de las ciudades casi que se gobiernan solas, ¿no? Es decir, no hay un manejo territorial, tampoco hay una hegemonía, digamos, en el sentido gramsciano, ¿no es cierto? Inclusive hay esta visión que Andrés Guerrero plantea para el Ecuador, que prácticamente el Estado delegaba a los terratenientes el dominio de lo político, de la justicia, ¿no es cierto? Eran la autoridad propiamente en cada una de las provincias, los terratenientes, los dueños de las haciendas. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, era un Estado un poco heterogéneo, ¿no es cierto?, un poco amorfo, que estaba, digamos, delegado a los terratenientes como autoridades. En ese sentido también los estados tenían mayores niveles de coacción, de coerción frente a lo que significa la cultura local, totalmente ajenos a la cultura étnica, obviamente, y a las creencias
de la gente. Obviamente estaban cohesionados, sí, todos por el cristianismo, que era un elemento importante de cohesión ideológica, ¿no es cierto? Y también las formas de autoridad eran unas formas medias mezcladas, híbridas, porque por un lado había una élite que tenía un pensamiento liberal en nombre del cual hicieron la independencia, pero por otro lado estaban las formas caciquiles, las formas patrimonialistas, las formas clientelares, ese mix que es muy particular de América Latina. Y otro elemento que es importante, mucho del esfuerzo de la Constitución del siglo XIX de los estados se hizo con el esfuerzo de el dominio territorial. Y entonces la mayor parte de guerras se dieron internamente en función de controlar otras regiones, de controlar otros estados, de controlar otras élites, ¿no? Estas son algunas de las características. Obviamente era un estado débil desde el punto de vista institucional, no tenía impuestos regulares, no tenía un financiamiento regular, muchas veces tenían que, como dice Centeno mismo, subordinarse a los bancos internacionales de donde se conseguían el financiamiento, porque las élites tampoco pagaban impuestos. La alianza básica estaba articulada alrededor de los terratenientes, pero también con la presencia de la burguesía comercial, como habíamos visto en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Y en alianzas con las élites internacionales, unas fuerzas armadas irregulares, precarias, pretorianas prácticamente, que rodeaban al gobierno o que rodeaban al gobernante y que muchas veces tenían que disputar con otras, ¿no? Y una burocracia también bastante precaria. Entonces, ese fue, digamos, el proceso que habíamos visto hasta cuando se produce este paso al Estado oligárquico. El Estado oligárquico ya es un segundo paso. Ese Estado oligárquico implicaba ya una presencia del capitalismo a nivel internacional y a nivel también de América Latina. Estamos hablando de una visión un poco promedio, cada país es un país diferente, pero básicamente el capitalismo pudo impulsar enclaves, pudo impulsar minería, pudo impulsar la agricultura de exportación, ¿no es cierto?, afirmando la dependencia, ¿sí? Pudo desarrollar una serie de infraestructuras como los puertos, como los ferrocarriles, ¿no es cierto?, y pudo impulsar algunos circuitos comerciales. Y eso implicó también el desarrollo de la agricultura, ¿no es cierto?, pero la presencia fundamental ya era de la burguesía comercial y exportadora, que estaba vinculada con los terratenientes, pero esa es como la clase dominante en este periodo. Aparecen nuevos sectores, por ejemplo, lo que vimos en el caso de México, sectores obreros, sectores medios, ¿no es cierto?, en el caso de Argentina también, en el caso de Brasil igualmente, en el caso del periodo de Getúlio Vargas, es decir, hay nuevos actores sociales y estos están articulados alrededor de una coalición que obviamente está dirigida por las élites oligárquicas, ¿no es cierto?, que dominan con formas de carácter clientelar y patrimonial, y en el fondo de la sociedad sigue habiendo la servidumbre, sigue habiendo los campesinos, los esclavos, ¿no es cierto?, que estaban ahí vinculados. Ahí hay un nivel de centralización de las instituciones. En esta segunda fase se centralizan las instituciones, hay un cierto nivel de estabilidad política. Por ejemplo, el gobierno de Roca en el caso de Argentina o el gobierno de Porfirio Díaz en el caso de México, ¿no? Es decir, se trata de formas coercitivas, dictatoriales, con peso de las élites, pero con gobiernos estables, centralizados, con un cierto desarrollo de la burocracia, con un cierto desarrollo del ejército, ¿no es cierto?, con formas todavía coercitivas y con una cultura en la cual ya se va difundiendo los principios liberales, ¿no es cierto?, estos principios mix liberales paternalistas que son en definitiva los que afirman el Estado oligárquico. Ese Estado oligárquico entra en crisis básicamente a comienzos del siglo XX. Hemos visto la Revolución Mexicana, hemos visto el proceso de desarrollo económico de la agricultura de exportación en el caso argentino, también eso se produce en el caso brasileño, pero viene la crisis, sobre todo la crisis de los 30, que en toda América golpea, en toda América Latina golpea, afectando a los gobiernos oligárquicos y produciendo un cambio
en donde esta nueva coalición vinculada con las clases medias, con los sectores obreros y campesinos en el caso de México, fíjese, hay una diferencia entre México y en el caso de Brasil, México con reforma agraria, Argentina sin reforma agraria, Brasil sin reforma agraria, pero son sectores obreros que ya van apareciendo. Entonces, la diferencia del Estado oligárquico con el Estado republicano, hemos señalado algunas cosas, ¿no es cierto? Un Estado que tiene ya ciertas características fiscales permanentes. Me he olvidado de decirles, tienen impuestos ya que cobran a las exportaciones que están emergiendo, ejércitos más institucionalizados, una organización más centralizada, con un gobierno, digamos, paternalista, oligárquico, pero al mismo tiempo con un determinado maquillaje liberal, ¿no es cierto?, en medio de la producción agroexportadora que cae en crisis en este periodo. La crisis se produce precisamente porque el capitalismo necesita un nuevo tipo de racionalidad y desarrollo del mercado, relaciones salariales, se impulsan los procesos de desarrollo industrial y entonces eso implica un cambio. Y ahí hemos visto, hasta ahora, ¿no es cierto?, todo un proceso, hemos visto los populismos clásicos, hemos visto el populismo de Velasco Ibarra, hemos visto todo el cambio que se produce a través de la Revolución Boliviana, el peronismo en Argentina, todo este proceso que, de acuerdo con Garretón, de alguna manera llega hasta los años 70, es decir, todo este proceso populista. ¿Cómo se caracteriza entonces el Estado populista? El eje del proceso populista son ya los sectores de la burguesía. Sectores de la burguesía que muchas veces están vinculados con fracciones de la oligarquía, con sectores medios y con sectores obreros. Este es el eje, una nueva coalición social, ¿no es cierto?, que digamos que se interpela a la anterior oligarquía. Básicamente, esta coalición, en el caso de México, con campesinos, en el caso boliviano, con mineros y también con campesinos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía Anderson, es decir, hay un cambio de las clases porque pasa de la clase terrateniente de la primera época de la independencia a la clase burguesa agroexportadora en la segunda época a una clase burguesa más vinculada con el desarrollo industrial en esta tercera época populista, pero esta articula una coalición de sectores urbanos, especialmente de sectores asalariados, vimos el caso de el peronismo, ¿no es cierto?, o con sectores campesinos, como les menciono. ¿Cuál es el cambio que se produce en las instituciones? Básicamente, el Estado está impulsando el desarrollo del mercado interno y de la industria de sustitución de importaciones. Este es el esquema del desarrollismo, es decir, se moderniza el país articulando una institucionalidad que impulsa el desarrollo, que planifica el desarrollo, que invierte en empresas públicas, que invierte en lo que significa la construcción de una infraestructura, más allá de lo que hizo la oligarquía, de una infraestructura de integración nacional en términos de lo que significa la infraestructura para el desarrollo del capital. Esto es un elemento importante. Pero además, el Estado se mete en las relaciones laborales. El Estado es ya un árbitro de las relaciones laborales. No deja que esas relaciones sean resueltas, ¿no es cierto?, por parte de los patronos, sino que interviene y establece una regulación sobre la cuestión laboral, salarios, condiciones de trabajo, derechos en 8 horas, etcétera, ¿no es cierto? Por otro lado, hay los derechos sociales, es decir, se expanden los derechos sociales igual que los derechos políticos con el voto. Es decir, estamos hablando de un Estado mucho más amplio que comienza a intervenir tanto en lo social como en lo político, como en lo económico, ¿no es cierto? Y se constituye a través también del fortalecimiento de la burocracia y del ejército. Es decir, un Estado mucho más fuerte en ese sentido, desarrollando mucho los servicios públicos, ¿sí?, con equipos técnicos en algunos casos que hacen diagnósticos, que hacen estudios, ¿no es cierto? Pero además un Estado de compromiso.
lo que definía Webford sobre el caso, aunque no lo hemos analizado, de Brasil, un estado de compromiso, donde está articulada la clase obrera con el sector industrial en el Estado a través de una representación corporativa. Esto es más evidente en el caso de Bolivia o en el caso de la Revolución Mexicana y después del proceso de Lázaro Cárdenas. Entonces, cambios en términos de las clases y cambios en términos de las instituciones. Con un Estado más fuerte en lo económico, social y político, y cambia también el aspecto cultural. Es decir, el Estado logra legitimarse a través de un discurso de distribución, de justicia social, a través de un discurso del impulso a la educación, del bien común, a través de un discurso que implica una idea nacional y sustentado en un desarrollo de una cultura nacional. En el caso mexicano hemos visto, digamos, todo lo que significa el desarrollo de esta cultura plebeya que estaba impulsando Lázaro Cárdenas con la educación, o en el caso de Brasil con la samba, con el fútbol. En el caso del Ecuador vi un artículo precisamente sobre la música nacional, y también el indigenismo fue una corriente cultural muy vinculada con lo que significaba la presencia de los intelectuales. Es decir, estamos hablando de una cultura nacional, nacionalista, plebeya, ¿no es cierto?, que es la que cohesiona este bloque, y al mismo tiempo un reconocimiento de los derechos. Esto es parte de este imaginario cultural, ¿no es cierto?, que está planteando el Estado populista. Estamos hablando de una suerte, como dice Agustín Cueva, de estado de bienestar a lo latinoamericano. Un Estado más fuerte, más interventor, con más derechos sociales, derechos políticos y con una cultura nacional. Este proceso, ¿no es cierto?, podríamos verlo en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual un sector, una fracción de la oligarquía lucha contra otra y logra articular un polo que va a desarrollar el Estado Novo, el Estado de Getúlio Vargas, ¿no es cierto?, con una nueva coalición de fuerzas. Ahí participan muy activamente las clases medias y los sectores obreros, caso Brasil, ¿no es cierto? Se constituye una institucionalidad muy fuerte con presencia, por ejemplo, en lo que significa el control del petróleo, los derechos sociales. Es básicamente derechos para los sectores urbanos, para los sectores obreros y las clases medias. No están tomados en cuenta aquí el campesinado, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que es importante. Getúlio Vargas es una figura. Estos estados se configuran alrededor de una figura, ¿no es cierto?, de liderazgo político, como hemos visto, de liderazgo de gente como Getúlio, como Perón, como Lázaro Cárdenas, que de alguna manera lo que hace es lo que llama la revolución pasiva. En el caso de Brasil, hagamos la revolución antes de que el pueblo lo haga, ¿no es cierto?